¿Qué nos quiere enseñar Dios cuando pasamos por circunstancias adversas, verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos está tratando de enseñar a todos nosotros? En alguna manera u otra. Cuando yo me recuerdo, pienso en Efesios capítulo 5, aquella exhortación que Pablo le hace a los efesios de tomar la armadura del Señor, ¿verdad? Y hace una referencia al día malo, al día malo. Y el día malo es el día, y no lo está diciendo por si acaso llega el día malo, no es cuando llegue. Y ese día malo puede llegar en muchos aspectos, en enfermedad, pueden venir en contrariedades, puede venir en cualquier forma. Estemos prestos. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Cuál es el trato que quiere Dios tener en tu vida en esta mañana? Cuando yo pienso en Mateo capítulo 20, vemos en Mateo capítulo 20 un pasaje que si lo vemos en la escritura de nuestras Biblias, Mateo capítulo 20, vemos que está segmentado en distintos episodios, en distintos momentos, distintos temas. Sin embargo, cuando lo vemos, lo leemos, el capítulo entero, hay una trayectoria que Jesús está llevando a cabo aquí y que nos quiere enseñar a todos nosotros. Así que yo les quiero decir, primeramente, alentar a que leamos nuestras Biblias, leamos nuestras tabletas, nuestros dispositivos, lo que sea que ustedes tengan, leámoslos juntos y que por un momento obviemos los títulos que subdividen los párrafos, porque esos títulos no han sido inspirados, simplemente lo ha puesto la editorial que publica esas Biblias, y si usted tiene una versión de una Biblia, ¿verdad? Pues van a encontrar títulos distintos a la versión de otras Biblias. Pero esos títulos no son inspirados, es lo que quiero decir. Son títulos que son guías para darnos una idea, de familiarizarnos con lo que está tratando. Pero en este caso en particular, yo puedo ver una conexión entre un tema y el otro, porque Jesús está tratando con esos discípulos. Ya se está aproximando el tiempo del cumplimiento de su propósito en su ministerio en la tierra. Ya está, y Jesús está consciente de ello. Pero todavía tiene que tratar con esos discípulos y aún en el pasaje que vamos a tratar hoy, queda claro una serie de cosas, pero sobre todo queda claro la necesidad de una visión correcta de Dios. Ustedes me habrán escuchado decir en muchas ocasiones de que una visión correcta de Dios te va a conllevar a una relación correcta con Dios, y una relación correcta con Dios va a conllevar a un impacto hacia nuestro entorno en aras de la proclamación de su reino, de la expansión de su reino. Pero todo parte de la premisa de una visión correcta de Dios. Y saben una cosa, muchas veces pensamos que el servir al Señor es algo físico, que yo estoy haciendo, yo me desempeño en esta capacidad o la otra capacidad, o yo hago esto, o estar ocupados. O sea, confundimos el servicio al Señor con estar ocupados en un desempeño específico, una capacidad específica. Y yo les quiero someter a su consideración que el servicio al Señor incluye, sí, desde luego que incluye estar ocupados, pero parte de una premisa, otra vez, una visión correcta de Dios conlleva una relación correcta con Dios. Visión, relación
Y eso se traduce a un servicio correcto al Señor. Y eso es lo que va a ser el impacto. Y entonces tiene que haber ese orden en esa secuencia. Visión, relación, para entonces entrar en lo que es servicio y el impacto en el entorno. ¿Me doy a entender? Sin más preámbulos, quisiera que me acompañaran, por favor. Mateo capítulo 20, versículos desde el 17 al versículo 34. Y dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Queremos observar aquí, en esta primera parte, esta es la tercera vez que Jesús le anuncia a sus discípulos de su muerte. La primera vez la leímos hace varias semanas o meses en Mateo capítulo 16. La primera ocasión, y fíjense el tono con que Jesús se dirigía a sus discípulos. Estaba en Cesarea de Filipo, se estaba dirigiendo a sus discípulos y decía que le era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos y sacerdotes y morir. Y ahí fue la reacción de Pedro: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se acuerdan? Muy bien, eso fue la primera vez. La segunda vez está en Mateo capítulo 17, verso 22. Y Jesús se encontraba con sus discípulos en Galilea. Y fíjense el tono que dice de ser entregado, la necesidad, anunciándoles que iba a ser entregado en manos de hombres y luego muerto. Y entonces dice que los discípulos se entristecieron. Pero aquí, la tercera vez que anuncia su partida, su muerte, Jesús está dando más detalles. Jesús está diciendo que va a ser condenado a muerte, que va a sufrir escarnio, que va a ser azotado, va a ser crucificado. Es la primera vez que Jesús habla de su muerte, muerte de cruz, de que iba a ser crucificado. O sea, es bastante, vemos cómo va creciendo, ¿verdad? El tono de Jesús hacia sus discípulos en su anuncio de su muerte. Y luego su muerte. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Si bien es cierto que aquí en el registro del Evangelio según San Mateo no dice nada de cómo los discípulos reaccionaron. Si para referencia, ¿verdad? Buscan en Marcos capítulo 10, verso 32 y en Lucas capítulo 18, Marcos capítulo 10, versos 32 al 34 y en Lucas capítulo 18, versos 31 al 34, ahí se nos dice, se nos da una información que en Mateo no se nos da en esta última vez. Dice que había falta de comprensión de parte de los discípulos. Eso lo dice en Marcos. Aún dice en el registro de Lucas que sus mentes estaban cerradas, que la palabra les era encubierta. En otras palabras, había falta de visión. Había falta de visión. Estos son esos discípulos que estuvieron alrededor de 3 años durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Ellos atestiguaron los milagros de Jesús. Ellos recibieron enseñanzas de Jesús. Hermanos, buenos días. Aquí hay asientos. Por favor, siéntense libres.
Bienvenidos. Dios les bendice. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, bienvenidos. Y entonces, vemos que ya había habido un roce, había habido una convivencia con Jesús. Ya Jesús les había anunciado su muerte en 2 ocasiones anteriores. Y esta vez era la vez que más específico, con más especificidad, Jesús estaba hablándole de cómo iba a acontecer las cosas. Y sus mentes no lo podían entender, estaban así. Se han encontrado en una situación donde algo bien grande está pasando y nos encontramos, ustedes no, todos nos encontramos en el momento, ¿qué pasó aquí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Así estaban esos discípulos. Jesús sabía claramente su destino. Jesús había esperado el momento, el lugar y el modo de cómo anunciar su muerte a sus discípulos. Sin embargo, sus discípulos no comprendían. Y tan falta de comprensión había, que había falta de visión, que ahora vemos en el siguiente pasaje Jesús está dándole un anuncio de suma importancia, que esto va a pasar dentro de no mucho tiempo. Dentro de poco va a pasar y es necesario que acontezca. Y va a pasar y le menciona crucifixión, de que va a ser muerto en una cruz. Fíjense lo que ocurre en el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad que mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestros siervos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a flesh out. Vamos a desmenuzar esto. Habíamos visto primero que Jesús anunció su muerte y la anunció de un modo contundente, específico, gráfico de todo lo que iba a pasar. Y los discípulos se quedaron así. Léelo. O lerdos, por decir así. Léelo en jíbaro. Y inmediatamente la madre, en el registro de Mateo habla de la madre, específicamente de Juan de Jacobo y Juan, ¿verdad? Y cuando uno hace conexión escritural, la madre de Jacobo y Juan era la tía de Jesús, la hermana de María, la madre de Jesús, era su tía Salomé. Eso lo dice en Mateo, habla de la madre que fue a interceder por sus hijos. Pero en el registro de Marcos y Lucas dice que ellos específicamente fueron a donde Jesús, guárdanos un lugar para mí y para mi hermano y para mí. Y el resto de la historia es tal y como sigue. Es importante esto porque
Esa madre no iba a interceder a Jesús postrándose si sus hijos no se lo hubieran comentado y no hubieran expresado ese sentir, ¿verdad? Y saben una cosa, que en esta enseñanza titulada Puedes ver, hablamos de su muerte, hablamos de su reino, hablamos de ambición, de grandeza, y luego hablamos de visión. Todos esos temas están aquí. Fíjense una cosa. La madre de Santiago y Juan le piden a Jesús un lugar de distinción en su reino. Y Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden. Y aquí viene el desafío. Ustedes pueden beber y ser bautizados con la bebida que yo he de tomar y ser bautizados, ¿verdad? Con el bautismo con que yo soy bautizado. Ese bautismo no está hablando de bautismo de agua que Jesús recibió en el Sinaí. Está hablando de algo mucho más. Porque bautismo viene de la palabra baptizo, que significa inmersión, sumergirse. Y tiene que ver, fíjense esto, cuando yo pienso en eso de inmersión y descenso, el bautismo, me recuerda en Efesios capítulo 4, versos 9, que habla de que Jesús, Pablo hablándole a los efesios, de que Jesús descendió a las partes más bajas, descendió al mismo infierno. Aún en el credo de Nicea, habla, ¿verdad?, de que Jesús, su muerte, antes de su resurrección, su muerte, su sepultura, y Él descendió al infierno mismo, a lo más profundo. Más aún, en Hechos capítulo 2, hace una cita del Salmo 16, una cita mesiánica, donde hay una declaración que dice, no dejarás mi alma en el infierno, en el Hades. Jesús pagó el precio con su muerte. Jesús descendió lo más profundo de la tierra. Pero Jesús, en su condición divina, Él venció la muerte con su resurrección. Gloria al Señor. Cuando hablamos nosotros, podréis beber de la copa, de mi vaso, del vaso con que yo voy a tomar. Cuando estamos hablando de eso, me recuerda en Juan capítulo 17, Jesús en Getsemaní orándole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora bien, la copa. Y eso más adelante, cuando Pablo le está dando instrucciones a los corintios acerca de la cena del Señor, ¿verdad? No, dice la copa, la sangre de Cristo Jesús. No es la copa del nuevo pacto, es la sangre de Cristo Jesús. Porque Jesús, por su muerte, la copa de muerte, la copa de amargura, la copa de humillación y sufrimiento, a través de Cristo Jesús, nosotros nos beneficia de que la copa que para Jesús fue de muerte o de humillación, para nosotros es Salmo 116. Y lo decía en esta semana en el devocional que les envié en video. Tomaré de la copa de mi salvación. Representa nuestra salvación, el precio de nuestra salvación, el precio de tu salvación. Por la muerte de uno, muchos vivieron. Bendito el Señor. Podemos ver eso. Puedes ver la trayectoria que Jesús está llevando a cabo aquí. Puedes ver que el anuncio de su muerte tenía un sentido de dirección en el propósito de su ministerio aquí en la tierra, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo puedes ver? Y más allá de verlo, ¿lo puedes creer? Más allá de creerlo, lo puedes recibir para ti. El sacrificio de Cristo Jesús, la copa de su muerte que Él bebió
en voluntad del Padre, en obediencia al Padre, lo hizo por ti y lo hizo por mí, para nuestra salvación. Pero aún más, aquella copa de amargura fue para nosotros esa dulce presencia de nuestro Señor. Lo amargo se volvió dulce. Dice en Proverbios, dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Sabe qué? Puedes ver lo que Jesús hizo un día, una vez y para siempre por ti. La dimensión profunda, la magnitud de la envergadura de su obra, de su ministerio y el efecto que tiene en tu vida y en la mía, que nos lleva a una relación y a una comunión íntima con Dios, a una restauración con Dios. Bendito el Señor, bendito el Señor. Pero eso no se queda ahí. Jesús anunció su muerte y luego anunció su resurrección, la victoria sobre la muerte. Por eso, a lo mismo que Pablo decía, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, ¿verdad? Y entonces Jesús venció el poder de la muerte. Jesús venció el poder del pecado. Todo, con su resurrección, todas aquellas acusaciones falsas, Él quedó vindicado en el Espíritu. Y eso tiene un efecto en nuestras vidas. Nosotros en Cristo Jesús participamos de su muerte al ser bautizados. Cuando nos bautizamos en las aguas, estamos sumergiéndonos, enterrando la vieja criatura, pero tras su muerte, su resurrección, la nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo glorioso del nuevo nacimiento. Nueva vida, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero Jesús, en este tema de la conversación, ¿verdad? Si son ustedes capaces de tomar de la copa y de ser bautizados por el bautismo que yo voy a atravesar, fíjate lo que le contesta a los discípulos ingenuamente. ¿Por qué? Porque no veían, no podían ver. Dice, sí podemos. Eso es un canto de pan. Sí, ¿cómo no? Sí podemos, bien ingenuamente. Y entonces Jesús especifica y entra en un tema, fíjense una cosa, acerca de la grandeza, del hacerse grande. Porque lo que estaban buscando era, Jesús hace el anuncio de su muerte y ellos lo que estaban buscando era un lugar en el reino de distinción para alimentar su orgullo. Tú sabes, aquello que como decimos hoy en día, arrimarnos a un árbol más grande que nosotros para tener distinción prestada. Como en mi país le llaman eso coger pon. ¿Sabes lo que es coger pon, verdad? Un aventón, pedir bola, ¿verdad? Un aventón, ¿verdad? O sea, no es el medio de transportación mío, no son mis méritos, son por los méritos del otro. Yo agarrarme, acercarme, es como cuando yo tocaba violín y alguien venía donde mí, o yo iba donde alguien que tocaba mejor que yo, déjame pegarme un poco más hacia ti para que se me pegue tu virtuosismo. ¿Verdad? Y eso pasaba. Y eso es es un deseo egoísta. Ahora Jesús no está aquí censurando el querer grandeza, el querer ser grande. Pero Jesús está haciendo una comparación entre el reino del mundo y el reino de los cielos. Y eso lo vemos en el verso 24. Dice, los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Estamos hablando de que los gobernadores, ese es el sistema del mundo. El sistema del reino de este mundo, lo que busca es el enseñoreamiento de los gobernadores para tener a las naciones
y a los ciudadanos de esas naciones sometidos, subyugados a su autoridad. Así es como ocurre. Eso es el reino del mundo. Pero fíjate la comparación con el reino de los cielos. Sabéis, versículo 26, mas entre vosotros no será así. O sea, ni lo sueñen. Ustedes están aquí pidiendo un lugar aquí, un lugar a mi derecha, un lugar a mi izquierda, está cerca en el reino, ¿verdad? Y fíjense cuál fue el resultado con los demás discípulos. Se enojaron porque como, oye, pero qué clase de cachaza, qué cara dura tienen esta gente para estarle pidiendo a Jesús esas cosas, ¿verdad? Y se enojaron. Así que Jesús entra en el tema del reino revelado. Y ese es el tema de esta serie, el Mateo, el reino revelado. ¿Cómo es el reino? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande, o sea, otra vez, no está cuestionando el hacerse grande, es el cómo hacerse grande. ¿Cuál es la motivación de hacerse grande? El que quiere hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ven cómo Jesús pone en una perspectiva el tema de hacerse grande, de exaltarse, pero ya no es por tu propio egoísmo, ya no es para echársela, tener guille de que, oh, mírame a mí, yo estoy sentado a la izquierda y a la derecha. No, tiene una centralidad en Dios mismo, en el mismo corazón de Dios. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo en Colosenses, cuando dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas es egoísta, está centrado en el yo. Aún si consideramos, si lo conectamos con Génesis capítulo 3, ¿verdad? Que el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre, digo, el género humano, ¿verdad? Tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Cuál fue el vehículo que Satanás utilizó para tentar al hombre? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso está ahí intrínseco en cada uno de nosotros, el querernos sublevar, el querernos revelar, el querer tener una distinción porque queremos hacernos dioses. Cuando nosotros buscamos esa distinción egoísta, lo que buscamos es que los demás nos miren a nosotros. Y Jesús lo voltea el tema hacia el que quiere hacerse grande. Tiene que servir. Será vuestro servidor. Si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Saben? Pero aquí, y ya terminando casi, Jesús entra en el tema de lo que es el propósito de su ministerio. Dice, como el Hijo del Hombre, o sea, él poniéndose como ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, habla del sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El sentir de siervo. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tomó su condición de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. De siervo. Y siendo siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, pero qué glorioso es saber que tras su muerte vino su resurrección, vino su exaltación. Cuán glorioso es saber que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de ti y de mí.
Y el llamado que Jesús nos hace es a identificarnos con el sentir de siervo. De siervo. De siervo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero fíjense, tras el servicio de Jesús, su muerte, el dar su vida, ¿para qué? Para el rescate, para la liberación de muchos. ¿Puedes ver eso? Puedes ver que Jesús vino a liberar a los cautivos. Puedes ver que Jesús, puedes ver el reino de Dios y el reino del mundo y cómo Dios opera en su reino y cuál es su propósito. Pero hasta aquí los discípulos todavía no podían comprender, no podían entender, estaban así. Y Jesús, como para remachar, para darle más todavía, acontece lo próximo en los últimos versículos del 29 al 34. Hablábamos de visión, ¿verdad? Y la palabra dice que sin visión mi pueblo se desenfrena. O sea, vamos por la libre, vamos sin dirección. ¿Y qué es lo que ocurre en el verso 29? Al salir de ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. ¿Y quiénes estaban sentados junto al camino? 2 ciegos. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, fue llevado a misericordia, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Pueden ver? ¿Podemos ver? ¿Podemos ver la trayectoria? ¿Podemos ver el propósito? ¿Podemos ver qué es lo que Dios está llevando a cabo? ¿Y cómo eso se traduce en nuestras vidas? Jesús vino a servir, a dar su vida en humillación, en despojarse del honor. Él nunca se despojó de su deidad. Él se despojó del honor que le confiere el ser Dios ante los hombres. Y ante los hombres, Él tomó forma de siervo. Ese es el sentir de Cristo. Y tras su humillación, su exaltación. ¿Por qué? Lo volvemos a ver. Para dar su vida en rescate por muchos. Ezequiel 3:31 dice: no quiero la muerte del impío. Vuelva el impío de su camino. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento y no es el arrepentirse de perdón, una curita espiritual, pero yo sigo haciendo lo que quiero. No, es un arrepentimiento de un pesar en mi corazón por el mal que yo he hecho, el pecado que yo he cometido. O por comisión, o por ser pecador, que en mi condición de pecador me lleva a cometer pecado y a practicar el pecado, y eso me causa pesar en mi corazón, me causa una tristeza profunda, y yo me arrepiento. Y el arrepentimiento es: yo venía por aquí y doy en cambio de dirección completa hacia Cristo, hacia la cruz, porque Jesús en la cruz, Él tomó el pecado tuyo y mío y pagó el precio de la paga del pecado con su muerte, con su sangre preciosa. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está hablando de salvación, pero está hablando también del conocimiento de la verdad. No es tu verdad, no es mi verdad, no es la verdad. No, la verdad es una, es Cristo Jesús. Así que estamos hablando aquí de una rendición a la única verdad, a lo único que es verdadero, a lo único que es puro, al único que es camino, verdad, vida, Jesús.
Segunda Pedro 3:9, el Señor no retrasa su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Saben una cosa? Es un llamado al arrepentimiento. El ver a Dios, la visión correcta de Dios, conlleva una relación correcta con Dios, que a su vez se traduce en un servicio correcto a Dios, que va a tener un impacto en nuestro entorno. ¿Saben una cosa? Me recuerdan en Isaías capítulo 6, cuando Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, vi al Señor, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y hablaba de los quiciales del templo, y decía que la casa se llenó de humo. Y decía, y entonces su reacción después de ver a la majestuosidad de Dios fue en arrepentimiento. Oh, ay de mí que soy hombre muerto, hombre de labios impuros, y han visto al Señor. Y dice que uno de los querubines le puso carbón encendido en sus labios y dijo, he aquí, fue quitada tu culpa. Y lo próximo que dice es, ¿a quién enviaré? Y Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes qué? Tú no puedes servir al Señor si no ha habido un nuevo nacimiento. A mí me han preguntado, me preguntan constantemente, ¿cuál es el primer paso para yo servir en la iglesia? El primer paso es el nuevo nacimiento. Porque si no hay un nuevo nacimiento, esto es lo que ocurre. Sin un nuevo nacimiento, tu servicio va a ser que en tus propias fuerzas, no muy diferente al servicio que tú harías en una entidad sin fines de lucros como los Kiwanis y los Leones y los Rotarios. Y lo que va a ocurrir es que no vas a disfrutar del gozo de esa salvación, de ese nuevo nacimiento, que es lo que te impulsa, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, ¿verdad? Y nos envía, ¿verdad? Y eso es lo que realmente hace que los cristianos hagamos las locuras que hacemos, porque son locuras para los del mundo. Pero lo que ocurre es que si tú quieres servir a Dios sin un nuevo nacimiento, lo que ocurre es que te vas a quemar, porque cuando tú veas que, ¿verdad? La copa que Jesús bebió y el bautismo con que Él fue bautizado, cuando tú te veas en esa situación de que, la cosa aquí es más seria de un mero protagonismo, de un mero, el que me vean, activo y todas esas cosas, Dios está tratando con la transformación de nuestras vidas. ¿Sabías eso? Entonces, eso fue lo que Isaías pudo experimentar en Isaías 6. Y eso fue el gran profeta, que si ustedes leen el libro de Isaías completo, ustedes van a ver que las profecías, como Dios se les reveló, de tal manera que las profecías mesiánicas de Isaías a 600 años antes de la medida del Mesías era take it to the bank, era exacto, con exactitud, describiendo el nacimiento. Isaías 9:6, un hijo es nacido, un niño es dado, y el principado será sobre sus hombros, ¿verdad? Y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Y luego habla, ¿verdad? Más adelante en Isaías 53 o 55, ¿verdad? Lo describe como el varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Dice, mas él herido fue por vuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. 600 años antes. Pero ¿qué fue lo que conllevó a Isaías a decir esas palabras tan contundentes, esa proclamación tan contundente?
que él vio al Señor. Y el ver al Señor, la visión va a cambiar tu vida radicalmente. La visión de quien Dios es te va a llevar verdaderamente a una relación correcta con Él. Y te va a llevar a un servicio correcto en Él. Y de eso es que se trata. Vemos otro ejemplo, el ejemplo de Job, que conocía, ese sí conocía la ley, ese sí era un hombre perfecto, la palabra lo dice, no lo digo yo. Un hombre perfecto que hacía sacrificios por el pecado de sus hijos y fue quebrantado y fue realmente humillado y lo perdió todo. Se vio en el Niágara en bicicleta. Y al final del libro de Job, cuando Dios se le revela, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Donde tú puedes contar los cabellos de tu cabeza. Tú puedes contar las estrellas del cielo. Dímelo si tienes inteligencia. Fueron como 4 páginas de Dios hablándole a Job, mostrándole quién tú te crees que tú eres. Y Job, rendido, confiesa que yo sé que todo tú lo puedes y que yo hablaba de cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Visión. ¿Saben una cosa? Los discípulos hasta este momento no entendían, no comprendían lo que estaba pasando. Nada. Y estaban con Jesús, atestiguaron a todos los milagros y prodigios que Jesús hacía. Y aún Jesús resucitado, apareciéndose a sus discípulos, hubo incredulidad. Y entonces, pero fíjense en Lucas capítulo 24, y con esto termino, lo que ocurrió. Jesús dice en unos versos antes que era necesario, les estaba recordando que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que las escrituras les decían. ¿Por qué? Fíjense una cosa, les estaban diciendo, Jesús les decía en la ley, las cosas que estaban escritas en la ley y dichas por los profetas y aún en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, era necesario, fue cumplido en Cristo Jesús. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Pan y vino, la cena. Comieron y bendijo. Y dice que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, Lucas capítulo 24, versos 31. Esto es importantísimo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Un vislumbre de la gloria de Dios. Hasta dentro de un tiempo no muy largo, que el Espíritu Santo, el Consolador, Juan 14, se cumpliría. En la casa de mis padres. Hablaba de un consolador que vendría y tomará de lo mío y os los hará saber. Recibiréis poder. Todo ese tipo de cosas. Visión. Una visión correcta de Dios te va a llevar a una relación correcta con Dios que se va a traducir a un servicio correcto a Dios, y eso es lo que va a causar el impacto en nuestras vidas. Padre, en esta mañana, Señor, danos ojos para verte.
Te damos gracias por el misterio revelado, el misterio de tu reino revelado a través de Cristo Jesús, por medio del poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Señor, que podamos atesorarlo, que podamos identificarnos con Él, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, lleva a cabo, llena toda necesidad aquí presente, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe.